7:38. Nuestro subdirector Alberto Medina habló con la filóloga y escritora española Irene Vallejo, autora del ensayo El infinito en un junco, un escrito mágico que narra la historia de los libros y las bibliotecas, un texto que ya ha sido traducido a varias lenguas. Como ustedes ven, Irene no llega solo a la entrevista, ella llega acompañada de unos amigos muy especiales, los libros, que son sus grandes amigos. ¿Cómo surge, Irene, ese amor por los libros? Bueno, creo que ese amor por los libros me precedió en mi familia, en mi hogar. Mis padres eran dos grandes lectores y yo recuerdo desde la infancia haberme visto rodeada de torres de libros, de relatos, de cuentos, de un entorno y una atmósfera de amor a la palabra. Y todo empezó cuando mis padres me contaban cuentos antes de dormir y realmente de esa forma aprendí a amar la literatura antes de saber leer. El infinito en un junco es la historia de la invención del libro en el mundo antiguo, pero también su proyección hacia la eternidad. Irene, cuando leí el capítulo del mestizaje cultural de Roma y Grecia y la manera como el imperio romano amó la cultura griega y la emuló sin chauvinismos, aceptando la grandeza de una nación sometida. Yo no puedo dejar de pensar en el mestizaje en América Latina, aunque fuera violento. ¿En qué se parece, en qué se diferencia nuestro mestizaje de ese mestizaje del mundo antiguo cuando pensamos en la amalgama de culturas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, todos los episodios, todas las épocas son muy distintas y las vivencias son incomparables, pero de alguna manera me gustó reparar en que en el Imperio Romano, más allá de la brutalidad de los métodos que se utilizaron en la conquista y los ejércitos, como pongo de manifiesto, y esa terrible costumbre de convertir en esclavos a los enemigos conquistados, pues más allá de eso había también un rasgo esperanzador, ¿no? El amor por la cultura de los conquistados y esa posibilidad de alguna manera de hermanarse a través de una literatura, de un idioma, de una tradición. Y bueno, pues ese es el aspecto que yo he querido destacar. Y creo que en todos los mestizajes es importante reivindicar aquello que nos acerca y bueno, marcar las distancias con aquello que entraña más violencia. Refiriéndonos un poco a esa fusión, en el caso nuestro, que es el idioma español se fusiona con las lenguas aborígenes de América, con las lenguas africanas, y nace un nuevo español en estas tierras. Nosotros somos mestizaje racial, somos mestizaje cultural, somos España, somos indígenas, somos afros, pero aún así no tenemos conciencia de lo que somos. La lengua en este caso, que incluye oralidad, escritura, bibliotecas, debe ser el principio de identidad. Bueno, yo creo que es un elemento, un ingrediente de esa identidad que al mismo tiempo se constituye como una fórmula de comunicación flexible, ágil, abierta al cambio y al mestizaje. La lengua está constantemente admitiendo influencias, ¿no? y de alguna manera armonizándolas, y esa es la razón por la que yo creo que las lenguas están cargadas de futuro y de magia y de posibilidades. Para mí la literatura colombiana ha sido muy importante desde la infancia. Recuerdo que mis padres me la ponían entre las manos y fue la apertura a otras palabras, a otras estructuras, a otras melodías de lenguaje, a otros acentos, y recuerdo, no sé, cómo sentía allí una brisa fresca que venía de otras latitudes y que de alguna manera revitalizaba el idioma que yo aprendía y hablaba. Por eso, bueno, yo quiero rendir un homenaje a su literatura y a su enorme capacidad creativa que tanto me admira. Autores como Héctor Abad Faciolince, como Juan Gabriel Vázquez, Pilar Quintana y tantísimos otros que me parecen absolutamente deslumbrantes. No acabaría la lista. Piedad Bonet, Laura Restrepo, Emma Reyes, Álvaro Mutis, en fin, tienen ustedes
una creatividad tan asombrosa que yo siempre lo he recibido como un regalo, como una posibilidad de crecer a través de sus letras y de su mirada. Uno encuentra que Irene hace un listado de mujeres, las saca no sé de dónde. ¿Cómo hizo para encontrar esas historias de mujeres que escribían, pero que fueron prácticamente borradas de la historia? ¿Cómo hizo para encontrar todo eso que para nosotros, para los lectores, estaba perdido? A mí me había llamado la atención durante mis años de estudios universitarios la ausencia de voces y nombres de mujeres, y realmente me preguntaba si ellas habían estado siempre ausentes o de alguna manera habían sido apartadas, orilladas y ocupaban un lugar secundario. Por eso hice una búsqueda muy concreta, pregunté a las fuentes por todas las anécdotas, las referencias que hubiera a las mujeres, y fui encontrando y recopilando pues todas esas pequeñas piezas, esas teselas del mosaico que, perdidas y aisladas, cada una de ellas parecían poco significativas, pero unidas pues ofrecían una imagen, ¿no? Una imagen de las pérdidas, una imagen también del coraje de aquellas mujeres que en un mundo que se lo ponía tan difícil fueron capaces de encontrar su propio camino y dejar una huella, aunque solo fuera un guijarro brillante de lo que habían pensado y soñado y de su visión del mundo. Si me lo permite, Irene, yo le leo un fragmento muy pequeño. Por desgracia, hablando de lo que le ocurrió a Hipatia, por desgracia comenzaba una de esas épocas en las que los moderados, los que prefieren la reflexión pausada, los conciliadores, aquellos a quienes los exaltados llaman tibios, son un blanco fácil, lejos de la protección de las filas cerradas. Fíjese usted que, como ocurre con el libro y sus permanentes alusiones al hoy, porque todo el tiempo Irene nos trae al hoy, pareciera que esa época también es esta, con linchamientos mediáticos para el conciliador, con la palabra tibio que suena muchísimo. ¿Lo ve así? ¿Seguimos expuestos a lo mismo del pasado como Hipatia? En ese fragmento estaba, por supuesto, recreando la época de Hipatia, pero al mismo tiempo estaba hablando de nosotros mismos, porque los conflictos y los debates se repiten muchas veces con distintos acentos, con distintas peculiaridades, pero son esencialmente reconocibles. Y yo quería, en la figura de esta maestra, de esta pensadora, matemática, filósofa, pues reivindicar a todos los que intentan apaciguar y reconciliar, y cómo todas esas personas muchas veces sufren ataques o son acorraladas, o precisamente se les reprocha esa mentalidad y ese talante, ¿no? Y quería que esa historia nos sirviera de alguna manera pues como motivo de reflexión, ¿no? Hemos escuchado muchas veces que agonizarán los libros, pero usted argumenta que eso es falso. ¿Por qué tiene más futuro el libro que el WhatsApp o que una tablet o que un dispositivo? ¿Por qué cree usted que los libros son eternos, Irene? Bueno, yo debo advertir que soy una optimista, y eso también condiciona mis percepciones y mis pronósticos para el futuro. Pero sí es cierto que los historiadores y los antropólogos han estudiado cómo los objetos que sobreviven durante mucho tiempo y muchos siglos tienen más posibilidades de sobrevivir en el futuro que las novedades. En nuestra época pues nos dejamos deslumbrar por todo lo que viene apellidado como nuevo, ¿no? Y nos deslumbra extraordinariamente, pero la realidad es que las modas suelen ser pasajeras, son sustituidas por otros objetos que se presentan como la sucesiva novedad, mientras que objetos como la rueda, las tijeras, la silla, el vaso, pues llevan muchos siglos con nosotros, y es difícil imaginarse el mundo en su ausencia, ¿no? Irene, muchas gracias, y que el infinito en un junco, ese regalo
del que hoy puede gozar la humanidad sea traducido a miles de lenguas. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Gracias por invitarme.